estado viendo el tema de la representación gráfica de funciones de dos variables, ¿no? Ya habíamos hecho o habíamos graficado la esfera, luego habíamos graficado los planos y también el elipsoide, ¿no? Ya eran tres gráficas que habíamos hecho, habíamos adelantado. Ahora vamos a continuar con la gráfica de cilindro, ¿no? Cómo se grafica los diferentes tipos de cilindros que existen en la realidad, ¿no? Son funciones de dos variables que están identificadas con el sistema tridimensional, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cuando ustedes manejaban en cálculo 1 el tema de la función x cuadrado más y cuadrado igual a 9, de inmediato ustedes decían, esto es una circunferencia o es un círculo, ¿no? De radio 3, porque 3 al cuadrado es 9, ¿no? Entonces, si ustedes se topaban con una función de x al cuadrado más y cuadrado igual a 9, dicen que es una circunferencia o un círculo de radio 3. Bueno, pero si este círculo lo trasladamos al sistema tridimensional, ahí lo ven ustedes. Si lo trasladamos al sistema tridimensional, el círculo ahí está el círculo, en el plano XY. Este plano XY viene a ser el plano del piso, ¿no? Formado por los ejes X y el eje Y, el plano del piso. Ese mismo círculo lo proyectamos y me genera un cilindro, ¿no? Este es un cilindro. ¿Qué longitud tiene ese cilindro? 3. ¿Tiene alguna longitud ese cilindro o no? No. Bueno, entonces dígame, ¿qué pasa? ¿Qué longitud tiene ese cilindro? La longitud que uno desee. Ya, pero ahorita, aquí en este momento, ¿qué longitud tiene? Longitud igual a z. Longitud infinita, pues, va hasta el infinito en z, en más z, y en menos z va hasta el infinito también. Si yo lo grafico, este cilindro, ¿no? Lo grafico en el sistema tridimensional, esta longitud es hasta el infinito, y esta es la menos infinita, ¿no? Entonces, lo que es un círculo en el plano es un cilindro en el espacio. Eso no pierdan del concepto ese. Lo que es un círculo o circunferencia en el plano viene a ser un cilindro en el espacio. De longitud infinita. A ver, con los conceptos anteriores, yo quiero delimitar este cilindro, su longitud, que valga 6. En total, que valga 6. ¿Con qué tengo que limitarlo? Tanto por arriba como por abajo. ¿Cómo hago que ese cilindro valga 6? 3 para Z y menos 3 para... Así es, así es. Con Z igual a 3, lo corto por arriba. Y con Z igual a menos 3, lo corto por abajo. Y ese cilindro vale 6. Recuerden que Z son planos horizontales. Los valores Z son planos horizontales. ¿Están de acuerdo o no? ¿Entienden o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero. Ya, entonces lo corto o lo limito con Z igual a 3, lo corto con un plano horizontal Z igual a 3 y lo corto por abajo con un plano horizontal Z igual a menos 3 y ya hago que ese cilindro valga 6. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, vamos con otro.
Otro tipo de cilindro, x cuadrado sobre 16 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué es esto? En el plano, ¿qué sería? Una ¿Qué función parábola. es esa en el plano? Ahí lo tienen. ¿Qué función es esa en el plano? Una elipse. Una elipse. Esta es una elipse. ¿Cómo reconozco que es una elipse esto? Si yo no tuviera esto, a ver, no tuviera la gráfica, ¿cómo reconozco que es una elipse? Por 16 y 9. ¿Cómo? Por el 16 y el 9. Claro, los denominadores tienen que ser diferentes, ¿no? Y además, la fórmula general es x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. El 1 también tiene que identificar a una elipse o a una hipérbola. ¿Cuál es la diferencia con la hipérbola de esta elipse? En cuanto a su ecuación matemática, ¿cuál sería la diferencia entre la función hipérbola y la función elipse? Vamos repasando a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una hipérbola y una elipse? Tienen que saber eso, jóvenes. Cálculo 1, elemental. ¿Cuál es la diferencia? El signo, bueno, aquí el signo, este signo que lo separa a estos dos términos es negativo para una hipérbola. En cambio, para una elipse, el signo es positivo. Igual para la hipérbola, este término independiente es 1. Es decir, la ecuación sería x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la hipérbola. En cambio, la ecuación de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Se entiende ahora o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. ¿En qué plano está dibujada esta elipse? Está dibujada en el plano XZ, en esta pared acá. Ahí está XZ, ahí está dibujada la elipse. Fíjense, la elipse esta está en el plano XZ. Si yo traslado esta elipse al sistema tridimensional, es esta verde que ustedes ven, en este plano de esta pared. Ahí está dibujada, la pared lateral. Pero si yo prolongo esa elipse, se me convierte en un cilindro, ¿no? ¿Hasta dónde va este cilindro? Infinito. Hasta el infinito y hasta menos infinito. ¿Qué se llama este cilindro? Este de aquí se llama cilindro circular, porque su sección transversal es un círculo. En cambio, este se llama cilindro elíptico, porque su sección transversal es una elipse. Entonces, esto se llama cilindro elíptico. ¿Dónde tenemos un cilindro circular? Un tubo, una cañería, todos esos son cilindros circulares. ¿Dónde tenemos un cilindro elíptico? ¿Han visto el contenedor de estos camiones que transportan diésel, gasolina? ¿Lo han visto? Sí, ¿Lo conocen? sí. Fíjense que su sección es una elipse, ¿no? Entonces, eso se llama cilindro elíptico. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué es eso? Por ejemplo, ustedes como ingenieros que van a hacer, tienen que hablar con propiedad. Ustedes tienen que decir, ese es un cilindro elíptico, porque su sección transversal es una elipse. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Cómo limito que valga 4 esta longitud? 2 para allá y 2 para acá. ¿Cómo limito? Sí. ¿Cómo lo limito que valga 4? Poniendo los valores allí. 2 Ya. a y y menos 2.
Exactamente. Con los planos y igual a 2, lo limito en la parte positiva. Y con el plano y igual a menos 2, lo limito en la parte negativa. Y ese cilindro vale 4 de longitud. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Vamos con esta parábola, que también está en el plano XZ, ¿no? Está en el plano XZ. Entonces yo trazo este plano y Z igual a X cuadrado, es una parábola así. ¿Se acuerdan que tenían ustedes Y igual a X al cuadrado? Lo único que cambia Y igual a X al cuadrado aquí, que esto sería Y y esto sería X. Y la parábola es la misma, hacia arriba, ¿no? Pero aquí yo estoy colocando Z igual a X al cuadrado, ¿no? Z igual a X al cuadrado está en el plano XZ y la parábola es esta, ¿no? Trasladamos al sistema espacial y digo que mi parábola es esta de acá. Esta de acá es esta, que está en el plano de la pared lateral, ¿no? Coincidiendo con esta pared. Entonces ahí está mi parábola. Y si lo prolongo esta parábola, me da un cilindro que se llama cilindro parabólico. ¿Hasta dónde va ese cilindro parabólico? Hasta más infinito y hasta menos infinito. ¿Cómo lo limito? Que valga 10 con Y igual a 5 y con Y igual a menos 5. Y vale 10. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Quedó claro? ¿Dónde veo un cilindro parabólico? En la realidad, ¿dónde puedo ver un cilindro parabólico? ¿Quién me dice? Algunos canales de drenaje tienen la sección parabólica. Las tejas de los techos, las tejas cerámicas, tienen forma parabólica y transportan agua. Las canaletas, ¿no? De las viviendas, algunas tienen sección parabólica. Entonces, todos esos cilindros se llaman... solares igual. ¿Cómo? Concentradores solares igual he visto que tienen esa forma. También. Entonces, Cuando todos cortas los un que... turril también por la mitad. ¿Cómo? Ingeniero. ¿Cuál? Cuando uno corta el turril. Sí, cortan turril también, pero el turril es circular, ¿no? A no ser que cortemos un turril elíptico, ¿no? Y ahí se genera ya una sección parabólica, ¿no? Entonces son ejemplos de cilindros parabólicos, ¿ya? Todos estos. Entonces, esas son las clases de cilindro que hay para que ustedes puedan apreciar y puedan graficar en el sistema tridimensional. Vamos ahora a otro. La persona que entra después de 10 minutos ya no le voy a acceder. Ya le he dicho que tienen que entrar dentro de los 10 minutos de tolerancia. Después ya no lo sé. Y recuerden que yo voy a sacar asistencia del Zoom, ¿no? Entonces, tomen sus previsiones. Vamos con otro. Vamos con el paraboloide, a ver. Ahí está el paraboloide. Bueno, paraboloide tiene las siguientes ecuaciones. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a más menos 4CZ. Esa es su ecuación general para paraboloide generado sobre el eje Z. Así. ¿Qué quiere decir generado sobre el eje Z? Que puede rotar sobre el eje Z. Entonces, esta es su ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a más menos 4CZ. ¿No? Ese es el paraboloide generado sobre el eje Z. ¿Cómo sería el paraboloide generado sobre el eje Y? ¿Quién me puede decir? Yo ahí estoy colocando solamente el generado sobre el eje Z. Pero ¿cómo sería el generado sobre el eje Y? Intercambiamos la variable z por la y. Ya. Les voy a ayudar. El generado sobre el eje Y sería X cuadrado sobre A cuadrado, se mantiene, más aquí entraría Z cuadrado sobre C cuadrado
igual a más menos 4, en lugar de C, viene B, porque A es para X, B es para Y y C es para Z. Entonces la ecuación sería X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a más menos 4BY. 4BY. Y eso sería el paraboloide generado sobre el eje Y. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ingeniero. Ya, el generado sobre el eje X, ¿cómo sería? Z Y al cuadrado cuadrado sobre B cuadrado. No, sobre C cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a más menos 4 A cuadrado por X cuadrado. Bueno, por A por X. Así es. El generado sobre el eje X sería Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a más menos 4AX. ¿Sí? Sí. Ya saben entonces. Aquí yo solamente para estudiar he puesto el generado sobre el eje Z, porque es más didáctico, es más pedagógico para poder explicar. Bueno, y lo vamos a explicar. Este paraboloide, ¿no? Siempre va a ser generado sobre el eje Z, porque la variable, ¿cómo yo me doy cuenta así de manera rápida sobre qué eje está generado? Me fijo cuál es la variable que no está elevada al cuadrado. La variable que no está elevada al cuadrado es Z. Entonces, este paraboloide está generado sobre el eje Z, ¿no? Si aquí fuera el caso de 4AX, A generado sobre el eje X. Si aquí fuese 4BY, A generado sobre el eje Y. Es decir, la variable que no está elevada al cuadrado, ese es el eje sobre el cual yo voy a hacer rotar mi paraboloide. Bueno, vamos a ver un ejemplo. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z, ¿no? Yo le digo a ustedes graficar esta función. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z. ¿Qué van a hacer ustedes? Aparentemente, ustedes van a decir, esta es una circunferencia. No es una circunferencia. Fíjense, porque tiene las tres variables. La circunferencia tiene dos variables y un término independiente, que es una constante, es un número. En cambio, aquí, fíjense, hay tres variables. Entonces, yo me doy cuenta que es un paraboloide como dos variables elevadas al cuadrado y una que no está elevada al cuadrado, que es lineal, ¿no? Entonces digo, este es un paraboloide. ¿Sumado a qué? Que mi signo que separa estos dos términos es positivo. Ya van a ver que cuando uno de estos es negativo, es un hiperboloide también. Entonces digo yo, primero, no puede ser circunferencia porque este término es una variable, no es un número. Segundo, el signo que lo separa de esto es positivo, paraboloide. De entrada, digo yo, para graficar, ¿no? Porque yo en el examen le voy a poner la función y le voy a poner graficar. No le voy a poner graficar de paraboloide, no. Le voy a poner identificar y graficar. ¿Qué quiere decir ustedes? Que van a identificar qué función es y después van a graficar esa función. Entonces, así va la pregunta. Identificar y graficar la siguiente función, ¿no? Entonces, primero lo que tienen que hacer ustedes es identificar. ¿Por qué no puede ser elipsoide esto? A ver, ¿quién me dice? Porque no es Por igual a 1. es Z, porque es una letra. Donde está Z tendría que estar el 1. ¿Cómo? Donde está Z Tendría que estar el 1. estar el 1. En el elipsoide recuerden que las tres variables están elevadas al cuadrado. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿No? Entonces, en el elipsoide, las tres variables están elevadas al cuadrado. No puede ser elipsoide. No puede ser esfera, ¿por qué? Porque no está igualado a un número constante. Así es. Sí, la constante tiene que ser al cuadrado.
Ya, además tiene que ser un número, ¿no? Y además las tres variables están elevadas al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado igual a R al cuadrado, ¿no? Entonces, las tres variables están elevadas al cuadrado. Y el número que está en el segundo miembro es un número, es una constante, es un número. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Sí. Entonces ustedes comienzan a comparar y dice, a ver, la esfera es así, el paraboloide, el elipsoide, esta es su ecuación, su variable está elevado al cuadrado, igual a 1. Ah, esto es paraboloide, ¿no? Esa es la deducción que ustedes tienen que hacer en el examen. Fíjense bien, paraboloide, dos de las variables elevadas al cuadrado y una no, una lineal. Entonces ya ustedes dicen paraboloide. Bueno, ¿cómo lo llevo a esta forma? X cuadrado sobre 1 al cuadrado. ¿A cuánto vale entonces? 1. 1. 1. Más Y cuadrado sobre B cuadrado. Lo puedo colocar así, 1 al cuadrado, entonces B vale 1 también. Igual a, estoy tomando el signo positivo, porque este es signo positivo. Más 4, y C cuánto valdría. Valdría 1. un cuarto. Para multiplicado por 4 me reproduzca 1 por Z. Entonces ya lo he puesto de la forma que me da la fórmula general. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, ingeniero, clarísimo. Ya. Bueno, para graficar, yo siempre le voy a dar ese otro concepto que tienen que manejar ustedes bien claro. Para graficar, siempre le doy valores a la variable que no está elevada al cuadrado. Vuelvo a reiterar, para graficar la función esta que le doy, el paraboloide, siempre tengo que darle valores a la variable que no está elevada al cuadrado. Bueno, y digo, esta misma función la puedo colocar así. Damos valores a la variable que no está elevada al cuadrado. Ahí está la aclaración. Entonces digo, si z igual a 0, le voy dando desde z igual a 0. Si z igual a 0, ¿qué pasa con esta función? X al cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Si z igual a 0, x al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ahí está. ¿Qué es esto? Esta función x cuadrado más y cuadrado igual a 0, ¿qué es? ¿Un círculo? Ah, no, digo un punto. Punto. Es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque sería un círculo de radio 0, ¿no? Y un círculo de radio 0, ¿qué es? Es un punto, ¿no? Entonces, Sí. x al cuadrado más y cuadrado igual a 0 al cuadrado es una circunferencia de radio 0 o, en otras palabras, es un punto. Si lo vemos por el otro lado, ¿qué valores de x y y hacen que esta ecuación sea igual a 0? ¿Qué valores de x y y hacen que la ecuación sea igual a 0? ¿Qué valores? 0 y 0, 0, porque 0 más 0 es 0 igual a 0. Entonces, identifica la igualdad. Entonces, x0, y0, z0 es el punto 0, 0, 0. ¿Dónde estamos entonces? Aquí. Este punto es. Entonces, para z igual a 0, se genera un punto, que es este de acá. El punto 0, 0, 0. 0 para x, 0 para y, 0 para z. Ese punto es este. ¿Se entendió o no? ¿La podría volver a explicar, ingeniero? Sí. Ya. A ver, vamos repasando lo anterior. Si yo grafico z igual a 0, ¿qué es? Si lo grafico, ¿qué es? Ya hemos llevado eso. ¿Qué son los valores z para graficar? La longitud. ¿O no? Un punto. A ver, ¿quién me puede decir la respuesta correcta? ¿Qué son los valores z? Ya lo dijeron por ahí anteriormente.
1. Ya hemos llevado la anterior clase. ¿Qué son los valores de Z? Z igual a 2, por ejemplo. Quiero graficar. ¿Qué es? Una recta. Una recta que corta el eje Z. Los valores de Z son planos horizontales, ya le he dicho, me he cansado de decirle el anterior. Los valores de Z son planos horizontales. Si el techo de ustedes está a 4 metros del piso, ¿qué se llama ese techo? Supongamos que es una losa horizontal, ¿no? Si está a 4 metros del piso, ¿qué se llama ese techo? Z igual a 4. Z igual a 4. Su piso, ¿qué se llama? Z igual a 0. Z igual a 0. En otras palabras, le estoy diciendo qué está pasando con esa función en el piso. Aquí, en este piso. ¿Qué está pasando con la función en el piso? Le estoy diciendo cuando le estoy dando el valor si Z igual a 0. ¿No? ¿Qué está pasando en el piso? Y me dice que en el piso hay un punto. Aquí está el punto. Si Z igual a 0, reemplazo aquí y me da X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. ¿Qué valores de X y Y hacen que esta ecuación sea igual a 0? ¿Qué valores? 0, 0. 0 y 0. Entonces estoy generando X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Ahí está. Entonces, ¿qué son los valores X0, Y0, Z0? ¿Qué definen eso? En el sistema tridimensional, un punto, porque tiene las 3 coordenadas. ¿Y cuál es ese punto? El origen. X0, Y0, Z0. Este es el punto. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Dicho de otra manera, ¿qué está pasando en el plano del piso? Hay un punto, me dice. ¿Ah? Hay un punto, ahí está. Ese es el punto. Bueno, vámonos con otro valor. Si Z igual a 1, le estoy diciendo qué está pasando en el plano que corta al eje Z en el valor 1, en el plano horizontal. ¿Qué está pasando ahí? Reemplazo aquí 1. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿qué es? Un círculo. Un círculo con radio de 1. Un círculo de radio 1. Y fíjense ustedes así, miren. Se lo voy a ver, se lo voy a mostrar mejor. Ahí está el sistema tridimensional y yo le estoy diciendo, vamos aquí, aquí lo vamos. Aquí es 1. Este punto es 1. Le estoy diciendo qué está pasando en ese plano Z igual a 1. Es un plano así, paralelo al XY, ¿no? ¿Qué está pasando en ese plano? Ah, me dice, en ese plano hay un círculo de radio 1. Y cuando le dije, ¿qué está pasando en este plano XY? En Z igual a 0. Ah, me dijo, ahí hay un punto. ¿Se entiende o no? Ingeniero. Este es Z igual a 1. Este es Z igual a 0. Quedémonos con esa imagen. Vámonos al ejercicio. Paraboloide. Si Z igual a 0, me dice que hay un punto. Si Z igual a 1, ¿no? En el plano Z igual a 1, me dice que hay este círculo de radio 1. Uno para allá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. En ese plano Z igual a 1 que lo he dibujado en la pizarra, se me está generando este círculo. ¿Está claro, jóvenes, o no? Ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. ¿Qué está pasando en Z igual a 2? En otras palabras, le estoy preguntando qué está pasando en el plano que corta el eje Z en el valor 2, en ese plano horizontal. Reemplazo aquí, X cuadrado más Y cuadrado igual a 2. ¿Cuánto vale R aquí?
raíz de 2, porque raíz de 2 al cuadrado me da 2. Entonces mi radio vale raíz de 2. Me dice que en ese plano z igual a 2 hay una circunferencia de radio raíz de 2. Entonces, en el plano z igual a 2, en el plano horizontal z igual a 2, está una circunferencia de radio raíz de 2. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Nada más, por favor, ingeniero. Lo vamos a hacer aquí otra vez, en la pizarra. Ahora me está pidiendo para z igual a 2. Vamos a que esto sea z igual a 2. Aquí también hay un plano. Este es z igual a 1, este es z igual a 2. Aquí dice que hay una, en este plano horizontal z igual a 2, me dice que hay una circunferencia de radio. ¿Cuánto? Raíz cuadrado. Raíz de 2. Raíz de 2. Ese es su radio de este círculo. En ese plano z igual a 2 hay una circunferencia de radio raíz de 2. En z igual a 1, que es un plano horizontal que corta el eje z en el valor 1, hay una circunferencia de radio 1. Más arribita hay una circunferencia de radio raíz de 2 para z igual a 2. Y seguramente aquí se va a ir incrementando para z igual a 3, para z igual a 4. ¿Está claro? Entonces, para z igual a 2, me dice que hay un círculo de radio raíz de 2. Aquí está. Para z igual a 3, reemplazo aquí. X cuadrado más y cuadrado igual a 3. Entonces, ¿cuál es su radio? Raíz de 3. Entonces, para z igual a 3, es un plano que corta el eje z en el valor 3. Hay una circunferencia de radio raíz de 3. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Lo veo que medio no entienden, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es lo que no le entienden? ¿Podría volver La a raíz. explicarlo? Yo no le entiendo mucho. A Raíz de ver, 2, raíz de 3. ya la raíz de 2. Yo no, a ver, vamos a ver aquí. La fórmula de circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la fórmula de circunferencia. Si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Que es el primer caso, este de acá, para z igual a 1, yo tengo así, ¿no? Z igual a 1. Yo puedo colocar esto, x al cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 1 al cuadrado, ¿no? Para que me reproduzca esto. Entonces, raíz de 1, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Es 1 nomás. Entonces, ese es su radio, 1 para z igual a 1 de la circunferencia. Radio 1. ¿Qué pasa para z igual a 2? X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. ¿No? Estoy mal. X cuadrado más y cuadrado. Si le doy el valor 2 a z, me da igual a 2. ¿Cómo puedo colocar esto? Puedo colocar así para representar una circunferencia. Raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el radio aquí? Vale 2. ¿Cuánto vale el radio? 2 porque se elimina la Raíz de raíz. 2. Pues. El radio vale raíz de 2 porque esto me reproduce esto. Raíz de 2 elevado al cuadrado se va el cuadrado con la raíz y me reproduce esto. Pero lo tengo que poner en la forma de la fórmula de circunferencia. Entonces mi radio vale raíz de 2. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Porque la fórmula es esta. Esa es la fórmula. Entonces, para x, para z igual a 3, x cuadrado más y cuadrado igual a 3.
esa fórmula tengo. Pero ¿cómo pongo de esta forma? Porque esta es la fórmula de circunferencia. Yo pongo x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 3 elevado al cuadrado. Ya lo estoy poniendo de esta forma. ¿Cuánto vale mi radio aquí entonces? Raíz de 3. Raíz de 3. Eso es lo que he hecho. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces aquí he hecho eso. Aquí mi radio vale raíz de 3. Entonces, estoy construyendo para z igual a 1 me da un círculo de radio 1. Para z igual a 2 me da un círculo de radio raíz de 2. Para z igual a 3 me da un círculo de radio raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa para la parte negativa? Ya he dado para la parte positiva. ¿Qué pasa en la parte negativa si le doy z negativo, así para abajo? Si z igual a menos 1, z igual a menos 1, x cuadrado más, aquí reemplazo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. ¿Qué es esta función? ¿Quién me podría decir? ¿Qué es esta función? X cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. ¿Hipérbola? Incoherencia. No, la hipérbola tiene que ser 1 positivo. Nada más que el menos tiene que ir aquí. Incoherencia. Aquí tiene que ir el menos para la hipérbola. Y esto es positivo siempre. Y ustedes dirán, ¿por qué no lo multiplico por menos 1 y ya se vuelve positivo? Multiplico por menos 1 y estos dos se vuelven negativos. Y este es positivo. Tampoco es fórmula de hipérbola. ¿Sí o no? Sí. Cuando ustedes dicen, analizan todo y dicen, esto no puede ser nada, esto no es nada, entonces eso se llama incoherencia matemática. Quiere decir que esto no existe. Esta función no existe. Entonces ustedes dicen, esa es una incoherencia matemática. ¿Y eso qué se traduce acá? Que aquí no hay gráfica. Y Claringo lo está diciendo esto, ¿no? Si ustedes le dan menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 20, igual va a salir la incoherencia matemática. Esa función no se va a poder graficar. Y eso está claro en el hecho de que aquí no hay gráfica. Eso quiere decir que en la parte de abajo no hay gráfica. Entonces, con ese concepto yo uno estos vértices, y si le voy dando valores a z positivo, se va a ir agrandando la circunferencia. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Hasta el infinito, ¿no? Y ese es mi paraboloide. Esta función que me han dado aquí, su gráfica es esta. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. ¿Qué pasa con esta ecuación, con esta función? Ustedes me van a graficar esto. Aquí le estoy dando signo negativo. Fíjense que aquí era signo positivo. Y puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ustedes van a graficar esta función así como lo hemos hecho para esto. ¿Hacia dónde va este paraboloide? ¿Sobre cuál eje rota? Sobre el eje negativo de Y. Sobre el eje negativo de Y. Entonces, este paraboloide le va a salir así a ustedes. ¿A qué variable hay que darle valores? A la Y. A la Y. Siempre a la variable que no está elevada al cuadrado. Entonces, este paraboloide le va a salir así. Pero ustedes lo van a graficar. X cuadrado más Y cuadrado igual a menos Z. Aquí tenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a más Z. Si yo coloco X cuadrado más Y cuadrado igual a menos Z, ¿cómo es ese paraboloide? Lo mismo que hicimos arriba, pero sobre el eje Z negativo. Exactamente. Ese paraboloide va a ser así, para abajo. Y cuando ustedes le den valores positivos de Z, le va a salir la incoherencia matemática. Esto acá. Grafiquen también esto. Eso va como parte del práctico ya. Y cuadrado más Z cuadrado igual a X. ¿Cómo sería el paraboloide? En el eje X. Por el eje X. Sería así, ¿no? En el eje positivo la X. Sería así el paraboloide. ¿No? Entonces ustedes me van a graficar también este paraboloide. ¿Ok? ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Sí. ¿Podemos darle cualquier valor que queramos?
¿A quién? para graficar los paraboloides. Ya que Claro, tenemos que aquí hacer tienen que darle valores a qué variable. a la X, me refiero, pero podemos darle cualquier valor, no solamente 0, 1, 2, 3. Tienen que empezar desde cero, ¿no? Ahí ya pueden darle, si quiere usted, 1.5, 1.2, 1, 2.2, 3.2, lo que ustedes quieran, pero tienen que empezar por ceros. Ah, ya, gracias. Tienen que saber qué ocurre aquí en este punto. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Lo puedo subir un poquito más arriba para sacarle foto, ingeniero. Igual se lo voy a enviar a Claro yo, más un rato. Gracias. Ya, lo van a tener en Claro. Así que no se preocupen de eso. Bueno, vamos con la última. Hiperboloide. Mejor lo vamos a dejar esto para la próxima clase. Es larguito nomás para explicarle bien a detalle. ¿Ya? ¿Se ha entendido la clase, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Ya. Se lo envío esto más de un rato a Classroom y lo van a tener allá para que hagan sus prácticos, su ejercicio. ¿Ya? Classroom no nos envió de ingeniero. ¿No le di el código de Classroom? No. No, ingeniero. Ya. Ingeniero. ¿Sí o Todavía no? ahí. Ya. Se lo voy a enviar más un ratito. ¿Ya? Ya está bien. Ok, jóvenes. Nos vemos la próxima clase y vamos a terminar esto y luego ya vamos a empezar la segunda unidad que es derivación parcial.